Fuera de Tiempo, un programa de análisis político y entrevistas. Una mirada propia. Fuera de Tiempo. Con Diego Genú. Hasta la medianoche, en Radio Voz 899. Estamos una vez más frente a una realidad que cambia minuto a minuto, de un día para el otro. Cambia el escenario sobre una escena de fondo que es la inestabilidad. La inestabilidad en el escenario local, pero uno puede advertir también en el escenario global. El viernes negro, el lunes negro, los problemas en Estados Unidos, una recesión que puede desencadenar una crisis, una recesión en Estados Unidos más profunda de la que se suponía, la peor caída en 37 años en la bolsa de Tokio y la fragilidad, la inestabilidad de fondo en un sistema global que tiene mucho de burbuja. En el caso de las grandes compañías tecnológicas, eso quedó claro en las últimas horas. Habrá que ver en qué punto se estaciona esta crisis, pero da para pensar la turbulencia de la que el gobierno libertario argentino, paleolibertario de extrema derecha, dice haberse protegido gracias al control de cambios, una paradoja que ofrece la Argentina de Milei, un gobierno fundamentalista de mercado que festeja estar a salvo de una crisis global gracias al control de cambios, al llamado cepo. Eso no despeja, como digo, la escena de fondo de una inestabilidad general, donde la fragilidad que tiene la Argentina, un gobierno que está quemando reservas desde hace tiempo para tratar de contener la inflación, para evitar la devaluación que le están pidiendo desde los distintos sectores del poder permanente en la Argentina, lo obliga al gobierno a quemar reservas y hoy ya el gobierno tiene, según algunas estimaciones, 7.000 millones de dólares de reservas negativas en el Banco Central. Por eso hay que seguirlo de cerca al ritmo en el que el gobierno trata de conjurar esta crisis que tiene componentes locales, que tiene réplicas locales de un fenómeno global. Habrá que verlo porque en la Argentina de Milei, incluso antes de Milei, está todo atado con alambre. Se vio la semana pasada y se está viendo también en las últimas horas una crisis, por un lado, en el frente que apoya al presidente Milei. Mauricio Macri fue el más claro con su raíz mediático, sus apariciones, el acto que hizo la semana pasada en Capital Federal, la teoría del cerco que recreó Macri para no culpar a Milei por el rumbo que lleva adelante, buscó culpar al triángulo de poder, a Santiago Caputo, a Karina Milei. No fue el único Macri, fue también Paolo Roca, que sorprendió a muchos en las altas esferas de poder, en el establishment, en el círculo rojo, en el mundo empresario, porque dijo, fuimos demasiado optimistas. El CEO de Techin, una multinacional con sede en Luxemburgo, con mucho poder, con mucha incidencia, ganadora permanente, con intereses en Vaca Muerta, con un origen en el sector siderúrgico, pero hoy ya convertida en un gigante del mundo del petróleo a través de Tecpetrol, Techin. Bueno, declaraciones de Roca diciendo fuimos demasiado optimistas. Roca que viene de presentar los números del primer semestre de Techin, con caída en las ventas de 18%, con caída en las ganancias, según los números, según el balance de la empresa, de casi 70%, y también un pronóstico preocupante, el que traza Roca, diciendo el segundo semestre va a ser peor o va a ser igual, van a seguir las pérdidas, van a seguir los problemas con la actividad. Techin, como decía, hoy más recostada sobre el sector petrolero, y están frenadas las obras de infraestructura en Vaca Muerta. Eso implica pérdidas hoy para Techin. Está el pronunciamiento de Macri, la tensión permanente, yo diría que se renueva cada día entre Milei y Macri, entre La Libertad Avanza y lo que queda del macrismo. Está el pronunciamiento de Roca, sigue Domingo Cavallo planteando los límites de este ensayo, preocupado
por la hiperrecesión, por la crisis en la industria, por la falta de reservas. Y en ese contexto aparece una novedad muy fuerte que el gobierno busca disimular, pero que están empezando a mostrar las encuestas. Las mismas encuestas que hasta hace poco decían a Milei no le entran las balas, ahora dicen julio fue un mes bisagra. Encuestas de Giacobbe, por ejemplo, una consultora que cae o que registra una caída de 12 puntos en la imagen positiva de Milei desde un nivel muy elevado. Le otorgaba a Giacobbe 60 puntos de imagen positiva, bueno, ahora tiene 48. Hugo Aime, otro encuestador ligado al peronismo, lo tuvimos entrevistado en este programa hace no tanto, dice: los 4 pilares sobre los que se basa Milei están sufriendo un desgaste muy profundo. El apoyo en el interior está sufriendo un desgaste muy profundo. La estrategia de culpar al gobierno anterior está sufriendo un desgaste muy profundo. La idea de que el gobierno puede controlar la inflación está sufriendo un desgaste notorio. Y también el mundo de las expectativas, la idea de que hay expectativas positivas pese a la realidad, de que al final del túnel hay una luz. Bueno, todo eso empieza a entrar en cuestionamiento. Y yo publicaba también en el Destape una encuesta de Pablo Romá, de la consultora Circuitos, que me parece que es la que mejor registró. La recomiendo para los que quieran ver hasta qué punto cayó Milei en todos los indicadores en el último mes. Subió la imagen negativa del presidente 8 puntos, bajó la positiva más de 5 puntos. El grupo de los que tienen mucha confianza en Milei se redujo en 9 puntos, de 39,7 a 30,3. Y al revés, crecieron los que tienen poca confianza en Milei o los que no tienen ninguna confianza en Milei. Los que no están de acuerdo con Milei crecieron más de 10 puntos y los que están de acuerdo cayeron casi lo mismo, de 46,3 a 36,7. Creció el pesimismo, creció el enojo, cayó el optimismo. Bueno, todos estos datos muestran cómo las balas le empiezan a entrar a Milei en un contexto de crisis, de recesión, de cierre de empresas, de caída de ventas, de caída de consumo, de destrucción de empleo, más allá de los brotes verdes que quiere mostrar el gobierno, hasta la Fundación Pensar, que tiene hoy como presidente a María Eugenia Vidal, pero que tiene detrás a Mauricio Macri, le está marcando al gobierno de Milei todos los datos preocupantes que ofrece la economía, que ofrecen las estadísticas oficiales y las estadísticas privadas también. Por eso hay que leer las críticas de Macri, los reclamos de Macri, la confesión de Roca: fui demasiado optimista con un gobierno como el de Milei, la crítica permanente de Cavallo. Bueno, hay que leerla como un operativo desde las esferas del poder ligadas al gobierno de Milei, desde los sponsors de Milei, desde los socios de Milei, desde los que acompañaron o financiaron la campaña de Milei, que hoy ven que el panorama es más complicado de lo que ellos venían planteando, y eso se refleja también en las encuestas. Hay un cambio en el clima, en el humor. El cambio de época que vende Toto Caputo, bueno, empieza a hacer agua por distintos lados, y eso es lo que reflejan las encuestas. Pero frente a ese desgaste de Milei, uno ve también a una oposición desconcertada, que todavía no termina ni siquiera de llegar a un acuerdo en cómo pararse frente a Milei. En las últimas horas se renuevan las imágenes de la trituradora de ilusiones que fue el Frente de Todos, gran responsable, grandísimo responsable del Frente de Todos de que hoy gobierne Milei. Si el Frente de Todos hubiera sido otra cosa en el gobierno, hoy no estaría seguramente Milei en la Casa Rosada, en la Quinta de Olivos, ni Santiago Caputo, ni estaríamos hablando de Karina Milei o de Sturzenegger o de Patricia Bullrich. La trituradora de ilusiones que fue el Frente de Todos, indicador notorio de las últimas horas, Alberto Fernández, la denuncia por violencia de género que presentó Fabiola Yáñez en las últimas horas,
la ex primera dama, la ex esposa de Alberto Fernández, con la cual tuvo un hijo Alberto Fernández, tuvieron un hijo, lo denuncia por violencia de género. No le quedaron al expresidente promesas por incumplir a Alberto Fernández. Todo lo que prometió, todo lo que dijo, bueno, fue desmentido. Por los actos sabemos el peso que tuvo la famosa foto de Olivos en el caso de Alberto Fernández. El doble discurso de Alberto Fernández es una marca de esa gestión fallida de un presidente que no pudo ir en busca de la reelección y que cada día que pasa aparece más complicado, y yo creo como una muestra de que Fernández decía una cosa, pero podía hacer tranquilamente todo lo contrario. No estamos hablando solamente de la denuncia por violencia de género de la exmujer del expresidente, de Fabiola Yáñez. También hay una trama a partir de la cual se conocen estos chats que tiene que ver con el negocio de los seguros en la gestión del Frente de Todos. El broker de los seguros era el marido de la mano derecha histórica de Alberto Fernández, un caso que en su momento dio a conocer Clarín y que no para de crecer, ¿no? Una causa que ahora la tiene Julián Ercolini, hay que ver cómo termina, pero hay en esa causa dos elementos. Ahora aparece la denuncia de violencia de género de Fabiola Yáñez, que dice que Alberto Fernández la golpeaba mientras era presidente. Además, en paralelo y como origen de esta causa, está el negocio de los seguros. Los seguros que vendía la mano derecha de Alberto Fernández, la secretaria histórica de Alberto Fernández, María Cantero, quizá la persona que más lo conoce al expresidente, a través de su marido. Y bueno, hay muchísima información sobre un tema que además no es nuevo, porque Alberto Fernández fue superintendente de seguros de Domingo Cavallo en los años de Menem. Cuando Alberto Fernández fue jefe de gabinete de Néstor Kirchner, Julio Nudler, un periodista muy reconocido, que ya falleció, de Página 12, escribió una nota hablando de Alberto Fernández y los seguros. Después denunció censura, que Página 12 lo censuró por haber contado los negocios de Alberto Fernández con el mundo de los seguros. Se generó una gran polémica en ese momento. Recién Alberto Fernández llegaba a ser el jefe de gabinete de Néstor Kirchner. Por eso, si uno quiere ver un hilo conductor en la historia del expresidente, está el negocio de los seguros, desde la época de Menem y Cavallo, cuando fue funcionario, cuando asumió como jefe de gabinete Néstor Kirchner, y ahora, por esta causa, también nos enteramos de las denuncias, de las sospechas, de los cuestionamientos, de la denuncia de tráfico de influencias. Todo eso no se sabe en qué va a terminar, pero por supuesto ya está generando una reedición de la crisis en lo que era el Frente de Todos, en lo que era Unión por la Patria. Y no es el único caso, el de Alberto Fernández, porque la semana pasada, cuando Milei anunció que la inversión de Petronas con YPF, que hay que ver si finalmente se hace o no, pero cuando la YPF de Horacio Marín decidió anunciar que esa obra de infraestructura se va a hacer no en Ingeniero White, no en Bahía Blanca, sino en Punta Colorada, en Río Negro, el golpe de Milei pegó muy fuerte en la provincia de Buenos Aires, pegó muy fuerte en la gobernación de Axel Kicillof. Vamos a hablar de eso con Facundo Cotet hoy. También leía una nota muy interesante en Letra P de Macarena Ramírez, porque claro, Milei no solo se llevó la obra, una obra muy importante que promete inversiones por 30.000 millones de dólares de la provincia de Buenos Aires a la provincia de Río Negro, sino que además dejó desnuda la fisura en el Frente de Todos, porque Kicillof apareció solo, aislado, con cuestionamientos de la Cámpora, con cuestionamientos de Sergio Massa por lo bajo, con diferencias del intendente de Bahía Blanca, Susbieles, que
está ligado a la Cámpora y cuestiona a Kicillof por cómo se movió. También Sergio Massa, que Kicillof no convocó a nadie, que Kicillof se movió solo, que Kicillof no hizo todo lo que podía hacer. Bueno, está mostrando esto que no se trata solo de Alberto Fernández, más allá de que es gravísima la denuncia que le hace Fabiola Yáñez, y es gravísimo el negocio de los seguros que parece haber propiciado a Alberto Fernández desde el poder, desde la presidencia, en una muestra más de una matriz de negocios que tendrá que demostrar Alberto Fernández si es cierta o no. Pero en el caso de YPF Petronas también aparece la fisura en el frente de todos. Un gobierno como el de Milei, que está descargando un ajuste de shock, que está aumentando los niveles de pobreza, como hasta Macri lo dice, que está aumentando el desempleo, otra vez vuelve a ser un problema en la Argentina, que tiene una crisis con su propio bloque de poder, con sus propios aliados, y que tiene, si uno quiere, como principal aliado Milei, a la oposición de lo que era o fue alguna vez el Frente de Todos, una oposición que sigue muy dividida, que ante cada movimiento muestra sus fisuras, que no solo no hizo un balance compartido, sino que todavía está dominada por las diferencias internas. No solo pasa con Alberto Fernández, del cual Mayra Mendoza dijo tiene todas las características de un golpeador, sino que pasa con Axel Kicillof, al cual, cuando Milei lo ataca, también lo atacan desde el peronismo, la Cámpora, el Frente Renovador, en un contexto de crisis. Hace apenas un par de semanas, el diario Clarín, quizá como parte de la campaña publicitaria del gobierno, que el gobierno promueve, publicó un título de tapa, un título principal en la tapa, que decía: en el periodo enero-mayo, los salarios le ganaron a la suba de precios. Título principal de Clarín. Claro, ya la tapa de Clarín, por supuesto, no tiene el peso que tenía hace 20 años. Sin embargo, eso fue viralizado al infinito por el propio presidente, Javier Milei. Esa tapa de Clarín que decía: enero-mayo los salarios le ganaron a la suba de precios. Sin tanta trascendencia, apareció una nota esta semana también en el diario Clarín, que es bastante más precisa, firmada por Arcadio Oña, alguien que fue un crítico intransigente de la gestión Massa, del Frente de Todos, del kirchnerismo. La nota de Arcadio Oña dice todo lo contrario de lo que decía la tapa de Clarín. En el interior del diario Clarín, la inflación le gana a los salarios y por mucho. Exactamente lo contrario, una desmentida de Clarín a Clarín, una desmentida de Arcadio Oña a la tapa de Clarín, y es muy interesante la nota, la recomiendo, porque hay dos formas de medir la inflación. Acá lo comentamos en su momento, cuando se dice enero-mayo los salarios le ganaron a la inflación, te estás comiendo diciembre, la mega devaluación del 118% que hizo Caputo, que hizo Milei. Pero es muy interesante cómo en esta nota Arcadio Oña muestra hasta qué punto perdieron los salarios con la inflación, algo que sabe cualquiera que vive de un ingreso en pesos en la Argentina. Primero hace una comparación con los ingresos nominales. Sabemos que la clase trabajadora, los trabajadores, las trabajadoras, ese mapa laboral, ese mosaico laboral está astillado en la Argentina, y que hay trabajadores de primera, trabajadores de segunda, trabajadores de tercera. En el caso de los asalariados privados registrados, la cuenta dice da un aumento del 101% desde diciembre a mayo, pero claro, estamos hablando de solo 6 millones de personas en la Argentina. En el caso de los empleados públicos, dice la nota, nacionales, provinciales, municipales, la suba de los sueldos fue de 76%, 26 puntos abajo los empleados públicos en relación al sector privado, registrado, asalariado, sindicalizado, lo que se llama la aristocracia obrera, los sindicatos más poderosos de la Argentina. Bueno,
Los empleados públicos quedaron 26 puntos abajo de lo que consiguieron los trabajadores registrados sindicalizados. Y cuando uno mira la economía informal, la economía popular, los trabajadores no registrados, el aumento en 6 meses fue de 67%, quedaron 34% abajo. Hay 6 millones de personas que le empatan a la inflación o le pueden ganar por un poco, pero hay 10 millones de personas que pierden por goleada. Eso es lo que muestra esta nota, que claro, es mucho más precisa que esa tapa de Clarín que el presidente viralizó al infinito. Y cuando uno mira los salarios en relación con la inflación acumulada en los mismos 6 meses, diciembre-mayo, bueno, ahí todos pierden por goleada, pierden por 14 puntos incluso los trabajadores registrados del sector privado, pierden por 40 puntos los estatales con la inflación acumulada, pierden por 48 puntos los ingresos de la economía popular, de los trabajadores informales, de 10 millones de personas que hoy están a la intemperie, que son trabajadores informales, que son cuentapropistas. Muchos de esos trabajadores que pierden por goleada, con la inflación acumulada, casi perdieron por un 50% con la inflación acumulada en estos meses, de esa magnitud de la transferencia de ingresos en la era Milei. Cuando se dice o decimos la violenta transferencia de ingresos de la era Milei, estamos diciendo la violencia que Milei y el gobierno de Milei descarga sobre los asalariados. A esos trabajadores informales, los que están perdiendo, los quiere representar esta marcha de San Cayetano, donde se funden los movimientos sociales con sectores de la Iglesia, con sindicalismo, con la CGT. Millones de personas que están sufriendo de lleno el ajuste de Milei, la destrucción de empleo, el derrumbe del poder adquisitivo, y también en un contexto en que vuelven a pegar los aumentos de tarifas en la luz, en el gas, en el transporte. En este contexto, Milei le dice a Macri, y a los Macri se acabaron los subsidios para el transporte, hay que ver cómo se resuelve ese conflicto. Viene un tarifazo mayor en la zona del AMBA. Bueno, hay una pelea, por eso digo, muy fuerte en el bloque de extrema derecha, de derecha, entre La Libertad Avanza y los residuos del PRO. Está todo podrido, como se ve. Pero la pregunta es, ¿cuál es la verdadera oposición frente a esta crisis que estos números están mostrando, que esta nota de Arcadio Oña en Clarín revela en su verdadera dimensión? La crisis, el derrumbe del poder adquisitivo, la plata que no alcanza, más allá de que el gobierno siga diciendo vamos ganando. ¿Cómo conecta esa oposición que se divide, esa oposición que tiene todavía en sus filas a Alberto Fernández, con la realidad de los ajustados, con la realidad de los desocupados? ¿Hasta qué punto conoce el drama de los que marchan de Liniers a Plaza de Mayo en el día de San Cayetano? ¿Qué hace la dirigencia política con esa vitalidad que se despliega en las calles? Porque muchas veces la dirigencia política piensa que de ahí se nutre, eso le puede servir para, como una forma de trampolín para llegar al poder, pero después a los que están en la calle, a los que reclaman, se les ordena disciplina, silencio y seguidismo. Fue uno de los problemas que tuvo el Frente de Todos, entre tantos. ¿Cómo se expresa esa demanda, además de sectores perjudicados por el ajuste, cuando hay un gobierno que se dice en guerra con el comunismo, que se dice en guerra con sus opositores? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál es la forma de responderle a un gobierno como el de Milei en un contexto de crisis tan profunda, en un contexto de tanta violencia cotidiana? ¿Y cómo se construye? Obviamente, una mayoría, porque claro, Milei quemó todos los manuales del consenso que se escribieron durante 20 años cuando gobernaba el kirchnerismo. Milei llegó al poder no consensuando, no moderándose, no tratando de agradar, sino
diciendo su verdad más brutal. Así llegó al poder en 2 años Milei, desde los estudios de televisión de América TV hasta la Casa Rosada. Bueno, ¿cómo se hace en este contexto? Desde la oposición, que está en la calle muchas veces, desde la dirigencia opositora, para responderle a un gobierno de extrema derecha como el del presidente Milei. Hoy Milei está sufriendo un desgaste. Lo muestran finalmente las encuestas, que uno ya lo podía advertir desde el primer momento, porque incluso los que lo apoyan a Milei desde el día 1 también tienen muchas críticas para el gobierno de Milei. Hoy las encuestas muestran una caída, pero la oposición no sabe cómo aprovechar ese desgaste, porque está todavía aturdida en su propia crisis, en su propia división. Hay un escenario que se perfila, una posibilidad que el gobierno obviamente va a tratar de conjurar, de que la crisis se trague finalmente a Milei. La pregunta es, ¿dónde va a estar en ese momento la oposición al presidente Milei? Fuera de tiempo. Una mirada propia. Diego Genú.